Buenos días, soy Víctor Gabriel y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Diario de Argifonte, mi diario hecho podcast. Yo no tendría ningún tipo de problema si los niños pudieran estudiar la historia de las religiones o historia comparada de las religiones. Pero resulta que lo que nosotros tenemos no es nada de eso. Es un adoctrinamiento de la Iglesia católica apostólica romana, el cristianismo mayoritario. Pero que creo que debería de existir realmente una clase y que cada uno después profese la religión que le dé la gana. No me gusta esto, tampoco me gustaría que tuvieran que estudiar a la fuerza el Islam o tuvieran que estudiar cualquier otra religión, como el judaísmo o lo que sea, me da igual. Me encantaría que fuera una historia de las religiones. De esa forma no tendría ningún tipo de problema a la hora de identificar las figuras, las imágenes, los estereotipos que suelen haber, la forma de interpretar los pensamientos de la gente, porque la mayoría de la gente piensa tal como se le ha educado en una cultura. Y vas andando por la calle, hay muchísimos mensajes que si tú no tienes esa mínima formación, no la vas a entender. De manera que yo creo que adolece nuestra educación de esa necesidad, mejor dicho, yo creo que sí que deberíamos de decir que es una necesidad de poder informarnos, de aprender. Y si fuera no solamente de la religión católica, sino también de la cristiana, de otros tipos, también de la islámica y de la judía y de la zoroastraica, por poner un ejemplo, podríamos entender muchísimas cosas de las que hacemos, de las que pensamos y de lo que nos podemos encontrar en el día a día. No es necesario tener que hacer un doctorado en el tema, pero simplemente que se nos muestre a los niños y luego ya mayores, el que quiera, que cómo hemos evolucionado y cómo una religión ha bebido de la otra y una es más sincrética aún que la anterior y cómo hemos ido pasando de una cosa a otra. Nos ayudaría muchísimo. Claro, perdería, es lo que estoy pensando ahora, perdería la magia de tener que creer en un ser superior, porque seguramente dirían, bueno, es que antes creían en seres superiores, no solamente en uno. Y se podría entender que ha sido una evolución intelectual que nos ha ido llevando a algo más simplificado para que sea todo más comunitario, más unido, más centralizado. Si cada uno piensa en sus dioses, pues al final cada uno piensa en el suyo. Pero si crees que hay un único Dios verdadero, pues entonces todo el mundo piensa, bueno, yo le llamo de una forma o de otra, pero al final es el mismo. Lo que no termina de tener mucho sentido es que se peleen precisamente por este Dios. Es que este Dios está conmigo, es el único y verdadero, que es el mismo tuyo, pero es que está conmigo. Es absurdo, pero vamos, así de absurdo somos en esta vida. Pero por lo menos nos podría venir bien poder aprender de unos y de otros para saber de dónde venimos. Y si vas por la calle y ves un símbolo, poder interpretarlo, aprender. Seguramente aprenderíamos más de lo que estamos aprendiendo al día a día porque seguramente entenderíamos por qué en tal calle aparece tal signo o por qué se llama de tal forma o por qué hacemos tal cosa en tal fecha y por qué en otros pueblos, en otras culturas hacen otra cosa distinta. No creo que sea una cosa que debería de tomarse a la ligera. Y muchos dicen, bueno, pero si yo no soy de esa cultura, ¿por qué tengo que aprender? Pues precisamente por eso, para comprender a uno y a otro. Y si tu religión ha bebido de la otra religión, pues por lo menos aprenderlo. Y de aquellas religiones que no se conozcan bien porque son minoritarias o ya son muy antiguas, también aprenderlas. Porque seguramente hemos ido absorbiendo poco a poco de esa cultura o bien hay algo en nuestro ADN, por decirlo de una forma, que nos hace creer en cosas similares, aunque estuviéramos a miles de kilómetros y a cientos de años de distancia. Bueno, me encantaría que dieran esas clases.
en lugar de estar adoctrinando en cada una de las religiones en las que se está dando. Bueno, un saludo, muchas gracias por escuchar, muchísimas gracias por ese tiempo que dedicas a escucharme. Cuídate mucho para poder cuidar a los demás. Un abrazo y nos escuchamos pronto. Hasta luego. Este audio se ha grabado con BandLab y un micrófono USB. No sé la diferencia que va a haber con este audio precisamente que estoy grabando para indicar la grabación de cómo se ha hecho, que lo estoy haciendo directamente con el micrófono del teléfono. Bueno, es una pequeña prueba que estoy haciendo con esa aplicación, que además de aplicación es una red social de audio, de música, y bueno, ya veremos la diferencia con otras aplicaciones. Venga, un saludo.